Hola, queridos Patreons. El día de hoy me gustaría platicarles de un libro de Friedrich Nietzsche que se llama Sobre el porvenir de nuestras escuelas. Especialmente me interesa platicar con ustedes sobre el tema de la cultura. Para ello, además del libro de Nietzsche, voy a también hacer referencias a La República de Platón, que afortunadamente acabamos de subir un video al canal, entonces eh, viene bien, el tiempo se conjugó. Y también voy a hacer referencia rápida a un libro muy importante, muy grande, que se llama Paideia, del autor Werner Jäger. Les decía, el punto que me interesa tratar hoy es el de la cultura, y sobre todo el de la cultura entendida como un fenómeno educativo. Al considerar qué es lo que nosotros podemos denominar como educación, inmediatamente, dice Jäger, lo que aparece es el término de cultura. Esta transmisión de conocimientos, de valores, de ideas, a través de la historia, a través de una institución o a través únicamente de narraciones orales, es lo que poco a poco va configurándose como la cultura de un grupo social, de un pueblo, eventualmente de una nación. Además, aquello que se va transmitiendo es aquello que principalmente se considera como de especial valor y es cómo se van generando estos personajes importantes para cada cultura. En el caso de la cultura alemana, Nietzsche hace una referencia constante a Goethe, a Schiller y a Lessing como aquellos que junto con Martín Lutero lograron conjugar aquello que hoy podemos denominar como lengua y sobre todo como cultura alemana moderna. Sin embargo, ya en la época de Nietzsche, finales del siglo XIX, finales de 1800, él comienza a notar que hay una transformación en el modo en el cual la cultura es transmitida. Sobre todo, empieza a notar que aquello que podemos denominar cultura deja de ser importante o deja de ser interesante, deja de considerarse como algo digno de valor y deja de transmitirse. La advertencia que Nietzsche hace, que este jovencísimo profesor de filología, Friedrich Nietzsche, nos presenta, es precisamente la de que a través de el modo educativo moderno, aquel en el cual hoy nosotros nos encontramos completamente inmersos, corre el riesgo de perder la esencia que le caracteriza. Es decir, ya no estamos transmitiendo cultura en nuestras escuelas, ya no estamos educando con base en la cultura, y entonces la educación se transforma y se convierte en únicamente una transmisión de conocimientos prácticos, de conocimientos que van destinados al trabajo, pero que de ninguna manera pueden constituir esa amalgama de conocimientos, de valores y de ideas que como una comunidad compartimos bajo el nombre de cultura. Además de esto, otro de los factores peligrosos que Nietzsche ubica es el de los periódicos en ese momento y lo que hoy nosotros podemos ya reconocer claramente como las redes sociales o los medios de comunicación masiva. Ahí, a pesar de que en principio podrían funcionar como mecanismos de reproducción de estos valores, de estos conocimientos y de esta cultura, Nietzsche lo que identifica es que hay una carencia importantísima de cualquier elemento cultural. Hay una repetición al absurdo de información, hay una constante apelación al morbo, hay una constante apelación a la novedad, pero no existe ningún proyecto que se considere a sí mismo con la seriedad
y que se dé a sí mismo el tiempo suficiente para formar algo como lo que en su experiencia nacional él identifica que sucedió en la época de Goethe, de Schiller, de Lessing, de Kant, de Schopenhauer, de Schelling y de Hegel, por mencionar alguno de los muchísimos nombres de filósofos, artistas, músicos, pensadores que se conjugaron en ese pequeño momento y en ese espacio temporal tan preciso que denominamos como ilustración alemana. Entonces, el problema que Nietzsche identifica es un problema de falta de cultura. Eso, reconocido o visto bajo la propuesta de Werner Jäger, bajo la definición de Werner Jäger de paideia y sobre todo de educación, nos permitiría hacer por lo menos la pregunta, si no la afirmación, de hoy podemos hablar de que estamos educados, hoy podemos señalar algunas ideas fuertes que nos permitan decir que tenemos cultura. Existe, es decir, una cultura contemporánea. Platón, en la República, se preocupa mucho por establecer el contenido que debe de presentarse en forma de educación a los ciudadanos de esa polis ideal que él está marcando. Esta propuesta pedagógica platónica usualmente se enfrenta con las críticas que señalan que es muy rígida, que es totalitarista, que es inflexible, intolerante y todas estas cosas malas que nosotros hemos aprendido a ver con bastante sospecha, sobre todo después de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, es importante reconocer que Platón no desarrolla su propuesta pedagógica con miras a conservar el poder. Su estado no es un estado tiránico, no es un estado violento en el sentido en el que veíamos el mes pasado, describiría Benjamin como el estado moderno y el estado violento. Por el contrario, la República de Platón tiene como último objetivo el cuidado particular de sus ciudadanos. Se preocupa por ellos, intenta que tengan una vida tranquila, una vida feliz, una vida que dentro de las posibilidades de cada uno de nosotros, tanto físicas como intelectuales, pueda desarrollarse de la mejor forma y, en últimas instancias, abrir ese nicho de oportunidad para que nuestra vida no solo sea feliz, sino sobre todo virtuosa. ¿Cómo es que nosotros alcanzamos esta virtud más allá de la felicidad material? A través de esa educación tan estricta y tan criticada que se le hace a Platón. Sin embargo, la educación platónica es una educación que se cuida mucho de presentarse sobre la base del conocimiento. Platón establece claramente cuál es la diferencia entre una opinión y hablar con conocimiento. Y por supuesto, va a situar todas las grandes virtudes, toda la filosofía, toda la sabiduría y aquello a lo cual nosotros deberíamos de aspirar a lograr del lado del conocimiento. La opinión es un camino, pero es únicamente un intermedio. Es ese punto entre la ignorancia y la sabiduría. Y en ese sentido, la opinión de ninguna forma puede fungir como base para una educación y, en últimas instancias, para el desarrollo de una cultura. Aquí, Platón y Nietzsche parecen estar encajando de alguna forma teóricamente. Esto no es de extrañar, sobre todo tomando en cuenta que el joven Nietzsche se encuentra muy cerca de Schopenhauer, quien a su vez se encuentra muy cerca de Platón. Y en últimas instancias, Platón es una figura que nunca deja de proyectar su sombra sobre la obra de Nietzsche. Sin embargo, lo importante o lo interesante, el punto que hoy me interesaría platicar con ustedes, es que la idea de Nietzsche y la idea de Platón van muy cerca cada una de ellas. Lo que Nietzsche está reclamando
para la educación, para las escuelas alemanas de su momento, es aquello que Platón se cuidó mucho de establecer como la base de la educación de su propia república. Y aquel peligro que Nietzsche señala en la modernidad es un peligro del cual Platón intentó cuidar a su república. Platón no establece su república únicamente con la base de leyes muy fuertes y muy rígidas y un aparato policial y un aparato de gobierno imponente, sino que Platón establece su estado sobre aquello que hoy, modernamente, podemos denominar cultura y que en su época definitivamente se denominaba paideia. Nietzsche se atreve a señalar la pérdida de la cultura en la época moderna. El imperio de la opinión. Tanto para Platón como para Nietzsche, resulta particularmente peligroso, socialmente hablando, el hecho de que nosotros no podamos establecer nuestras relaciones sociales sobre la base de un conocimiento fuerte o de un conocimiento sólido. Por supuesto que este conocimiento puede transformarse, pero la transformación de este conocimiento no es un indicio que automáticamente permita que el conocimiento pueda ponerse en duda y que se privilegie, sobre todo, el valor de la opinión. Sin embargo, en la época moderna, en la época de Nietzsche, algo que él ya señala es que los periódicos y las revistas se encargan sobre todo de promover opiniones. Lo que le interesa a la gente ya no es saber en realidad qué es lo que sucede, sino qué es lo que los demás están pensando. Y, por supuesto, ante la proliferación de autores y entre la proliferación de voces, cada uno tiene la oportunidad de acercarse a aquella opinión con la que más encaja, aquella opinión que se acerca más a lo que ellos piensan. El peligro, señala Platón, de esto es la disolución del Estado y la disolución de la sociedad. Permitir que cada uno de nosotros piense lo que piense sin intentar poner el rígido aparato del conocimiento como una guía y como algo que permita que surja esa comunidad dentro de la cual aparece la cultura, atenta directamente tanto hacia la unidad estatal, hacia la unidad social, hacia la unidad de la comunidad, como sobre todo a la unidad cultural, a esta unidad que podríamos considerar como más elevada, a esta unidad de valores, a esta unidad de ideas, a esta unidad de comprensión y que en últimas instancias es el suelo en el que no solo somos vecinos en sentido terrenal, sino que somos una comunidad en el sentido social más básico y más profundo. Aquello que tanto se le critica a Nietzsche como se le critica a Platón, en últimas instancias es un reconocimiento de que si no establecemos bases sólidas y bases firmes en nuestra ciencia y también en nuestro arte, corremos el peligro de que la cultura se nos escape. Y escapándosenos la cultura, se nos escapa la unidad de la comunidad, se nos escapa la posibilidad de sociedad y aparece el monstruo que modernamente hemos aprendido a denominar como barbarie. Aparece este individualismo que, a diferencia de lo heroico que a veces exalta Nietzsche en el genio, en realidad es un individualismo ramplón porque no produce de la misma forma en la que produce el genio. La propuesta de genio de Nietzsche es complicada y él lo reconoce y tiene dificultades para definirlo. Sin embargo, algo que siempre va a caracterizar al genio dentro de la propuesta de Nietzsche es que en su soledad, en su carácter de ser un alma solitaria, siempre produce algo que va dirigido hacia su pueblo. Las obras de arte, la literatura,
el conocimiento no valen nada encerrados en una bodega o encerrados en una torre de marfil, ocultado de todos nosotros, sino que se convierten en esos momentos históricos valiosos y dignos de reconocerse cuando pueden inspirar a un pueblo. ¿Qué sería Alemania sin Goethe? ¿Qué sería Alemania sin Schiller? ¿Qué sería la comunidad latinoamericana sin autores como Rulfo, como Neruda o como Paz? ¿Qué sería del lenguaje español sin el Quijote? ¿Y qué sería de nosotros si no tuviésemos esas grandes obras de arte para guiarnos, para señalarnos cómo es que debe sonar correctamente un instrumento musical? ¿Cómo es que se debe de utilizar correctamente el lenguaje y las palabras? Más allá de la creatividad y más allá de la posibilidad de generar algo nuevo, la cultura también necesita de esa historia. La cultura necesita de esa base sólida, necesita de conocimientos. Una sociedad que no tiene cultura, una sociedad en la que la educación únicamente se dirige hacia el trabajo y sobre todo una sociedad en la que privilegiamos la opinión por sobre la cultura, la opinión por sobre el pasado, la opinión por sobre los valores y sobre todo por sobre el conocimiento. Es una cultura, dice Nietzsche, que está condenada al fracaso. Platón, por su parte, señala exactamente lo mismo. Por eso, la República de Platón no solo es un tratado político, es un tratado pedagógico. Y eso probablemente es lo que le ha faltado a la política desde Platón. El único autor, hasta donde tengo entendido, que se toma en serio esto es Nietzsche. En los grandes clásicos de la teoría política, la educación es algo añadido. El poder, el control, es aquello que se privilegia. Y eso es un indicio peligroso de cómo es que la cultura ha comenzado a disolverse. Pocas veces, de verdad pocas veces, la pedagogía enuncia la palabra cultura. Y cultura usualmente ya es algo tan degradado que de ninguna forma puede sostenerse. Hemos cambiado la cultura por la opinión. Y el diagnóstico, tanto de Platón como de Nietzsche, resulta sombrío. La invitación que ellos nos hacen es precisamente pues a cultivarnos. La invitación que ellos generan es la de reconocer que la educación no se acaba únicamente en el trabajo. La educación, la cultura, siempre se va a ver reflejada en una comunidad fuerte, en una comunidad feliz, en una comunidad virtuosa, en palabras de Platón y también de Nietzsche. Esa comunidad feliz, esa comunidad virtuosa, debería de ser el objetivo último de la política. Eso es lo que Platón nos enseña. Es una de las cosas, de las muchísimas cosas que Platón nos enseña con la República. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Los invito a acercarse a la obra de Nietzsche, por supuesto. Luis ya hizo un gran trabajo presentándoles la obra de Platón y es algo que no tiene sustituto y tampoco tiene ningún desperdicio. Es un gusto saludarles y nos vemos en la próxima. Hasta luego.